hablemos un poquito de qué es un plan de formación. Estos son esenciales para garantizar que esos cargos críticos que identificamos dentro de las organizaciones no queden vacantes durante muchos periodos y tampoco sean ocupados por personas que no vayan a tener las habilidades o los conocimientos que necesitamos para desempeñar dicho puesto. Es importante saber siempre quién es el siguiente en la fila para ocupar ciertos cargos que definamos como cargos críticos y así poder asesorar a estas personas y desarrollarlas para que se conviertan en la próxima generación de líderes exitosos, para garantizar que siempre tengamos esa ventaja competitiva y garanticemos la continuidad del negocio y, pues, sobre todo, y muy importante, la moral de los equipos que quedan dentro de la organización. Un ejemplo claro que podemos dar de cuándo es importante tener un plan de sucesión es, por ejemplo, cuando sabemos que un líder de un cargo crítico está cercano a su edad de retiro. Ese es un ejemplo claro de cuándo deberíamos tener un plan de sucesión claro y marcado dentro de nuestra organización. Esto no es la única forma o el único momento en el que deberíamos tener un plan de sucesión definido. Es importante tenerlo porque, pues, como sabemos, el mercado laboral se mueve bastante rápido y muchas veces hay personas que reciben ofertas laborales de otros cargos y hay movimientos que se dan entre diferentes industrias y por esto es súper importante tener mapeado nuestro talento interno para garantizar que en los momentos que se nos abran ciertas vacantes tengamos listo a nuestro pipeline o nuestros sucesores muy claros para ocupar esas posiciones. Me gustaría invitarlos a que participar a través del chat y me cuenten si ustedes ya tienen claro cuáles son las posiciones críticas dentro de su organización y si cuentan con planes de sucesión dentro de sus compañías. Si me ayudan respondiendo si ya lo tienen, si no lo tienen, porque esto me ayudaría a enfocar un poquito la charla. Por ahí Alba nos está diciendo que no, Laura dice que no tenemos. Por ahí alguien dice que sí, estamos en construcción. Carlos dice sí lo tenemos, pero no está cumpliendo con su propósito y eso es muy importante. Nosotros ya identificamos críticos y sí lo tenemos. Claro, pues qué bueno y qué buen avance. Eso ayuda un montón. Si tenemos ubicados los cargos críticos, pero no tenemos planes de sucesión, bueno, ese es el primer paso y es lo más importante. Estamos en proceso de iniciar los planes de sucesión, identificando talento clave. Exacto, buenísimo. Veo que hay algunos que sí, otros que no. Entonces, pues creo que esto va a ser muy interesante porque pues los que ya tienen identificados cargos críticos van a poder dar el siguiente paso. Los que no tienen, pues estamos en el lugar correcto porque vamos a ver de una forma muy práctica cómo podemos implementar planes de sucesión y además vincularlo a los planes de formación que tengan sus empleados. Por ahí Ana Laura dice detectado puestos, pero en proceso de construcción de planes de sucesión. Súper bueno. Listo, perfecto, eso es buenísimo. Lo importante es que demos los primeros pasos y a partir de eso podamos ir avanzando. Espero que esta presentación y este espacio les ayude. Si van teniendo dudas, los que ya tienen definidos cargos críticos, los que no tienen nada definido aún, los que ya tienen implementado plan de sucesión, todos súper bienvenidos a que vayamos participando en el chat. Si también tienen experiencias que nos ayuden a construir, súper bienvenidos a participar. Entonces, arranquemos. Los planes de sucesión son un proceso de selección y desarrollo que hacemos de talento clave que nos va a ayudar a garantizar la continuidad de ciertos roles y procesos críticos que tenemos dentro de nuestra organización. Esto se trata básicamente de identificar a los empleados que vemos que puedan llegar a ocupar y ser esos líderes potenciales y asesorarlos y desarrollarlos para que puedan avanzar dentro de la organización y asimismo asumir roles de un nivel más alto. Los empleados, como les decía, muchas veces reciben ascensos, cambian de compañías o algunos llegan a su etapa de jubilación y por eso es necesario contar con un plan sólido que nos permita garantizar que los puestos estén ocupados por las personas correctas para hacer ese trabajo. Ahora, entrando en un poco más de detalle de cómo se debería definir y qué es un plan de sucesión, en primer lugar, un plan de sucesión hace referencia a roles críticos. ¿Qué quiere decir esto? No deberíamos tener un plan de sucesión para todas las posiciones de nuestra compañía, o si no, pues sería imposible de abarcar y de alcanzar, sobre todo en las organizaciones que son de gran tamaño. Y pues claramente no todos los roles van a ser relevantes para hacer una planificación de sucesión. Por eso deberíamos centrarnos solamente en esos roles que son vitales para la competitividad y la continuidad de nuestra organización. Para ponerles un ejemplo, trabajé en una empresa de lácteos muy grande, donde uno de los cargos más críticos era un cheesemonger, que es una persona que se encarga básicamente de ser el conocedor de todo el tema de maduración de quesos maduros.
Seguramente en esta empresa de lácteos es un rol clave y crítico para la organización, pero seguramente para este momento en el que trabajo en Ubix, un cheesemonger no tiene nada que ver con cargo crítico, de hecho ni siquiera existen, pero pues claramente para el momento en el que estamos en la organización se vuelve un cargo demasiado estratégico que debería ser cubierto. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, un representante de ventas junior. Es una posición bastante fácil de reemplazar. Sin embargo, un vicepresidente de ventas es un puesto que no querríamos dejar vacante mucho tiempo y en ese caso debería ser considerado un cargo crítico dentro de la organización y deberíamos tener un plan de sucesión muy claro que garantice la continuidad del negocio, la cultura, temas de liderazgo, estrategia, etc. En segundo lugar, es súper importante centrar nuestra atención en cómo seleccionamos y desarrollamos esos talentos claves que veamos. Entonces, 1, definir cargos críticos y 2, entender cuáles son esos talentos claves que tenemos dentro de la organización y en los cuales nos vamos a enfocar para desarrollar y que se conviertan en esas personas que van a ser los sucesores de esos cargos críticos. Esto es súper importante. Normalmente lo hacemos con candidatos internos, pero como lo vamos a ver más adelante, uno podría tener un plan de sucesión a muy largo plazo, donde lo que hace es inyectar talento desde roles un poco más junior y van haciendo toda la transferencia de conocimiento para que en el momento que tengamos una rotación o un movimiento de alguna persona de algún cargo crítico, la persona que ingresamos en cierto momento esté lista para ocupar la posición. Y la última parte es garantizar la continuidad claramente del negocio, que es el propósito principal del por qué estamos haciendo un plan de sucesión, y es garantizar que cuando alguien se vaya, tengamos a alguien preparado y listo y calificado para asumir este rol con toda la transferencia de conocimiento necesaria y que pues casi que sea un plug and play, por decirlo, o una persona que esté lista para recibir la posición y darle continuidad a la estrategia de negocio y a temas de liderazgo que estemos viendo dentro de la organización. Les recuerdo, si van teniendo preguntas, no duden en escribirme, también en comentarios. Me gusta mucho interactuar con la gente mientras vamos teniendo este panel. Entonces, pues si alguien tiene alguna duda o algún comentario de experiencias que les hayan funcionado, también súper bienvenidas a compartirlas para que no se vuelva como una clase magistral. Listo, ahora hablando un poco de cuáles son los beneficios de tener un plan de sucesión implementado. Un plan de sucesión claramente va a reducir los riesgos y las interrupciones y va a garantizar la continuidad del negocio en caso de que tengamos una salida tanto esperada como inesperada, porque pasan los dos casos. Lo segundo es que vamos a lograr también que los conocimientos y la experiencia clave se puedan transferir de un lugar sin perderse ningún tipo de información o temas fundamentales para que continúe la marcha de la compañía. Un tercero es que la planificación de la sucesión también ofrece a los empleados que estamos mapeando como altos potenciales o alto rendimiento una trayectoria o una carrera profesional muy clara dentro de la organización, y esto va a ayudar a que claramente el talento interno crezca, se impulse el compromiso y pues también al final, para nadie es un secreto, se ahorre dinero en tener que hacer una contratación externa que muchas veces puede salir mucho más costosa, incluyendo todos los temas de onboarding, de capacitación y de inducción al cargo de una persona externa. Bueno, y ahora sí, entrando un poco más en materia, les voy a presentar un modelo de plan de sucesión que a mí me gusta mucho y que funciona muy bien. Y pues antes de eso, quisiera que viéramos, tengo por ahí preguntitas en el chat, entonces voy a aprovechar antes de entrar a hablar del modelo, que revisemos las preguntas. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de carrera y un plan de sucesión? Esta es una muy buena pregunta, nos la hace Marley, y la mayor diferencia que hay entre un plan de carrera y un plan de sucesión es que el plan de carrera se enfoca en la persona como tal, es decir, yo como empleado, cómo puedo crecer dentro de la organización, y un plan de sucesión hace referencia a, puedes tener de hecho varias personas en tu pipeline o en tu matriz listas para ocupar esa posición, y eso hace parte del plan de sucesión. Entonces el plan de sucesión es más un proceso y el plan de carrera se enfoca más en la persona. Entonces, plan de sucesión, identificas una posición crítica y puedes tener hasta varias personas identificadas para ocupar esa posición crítica. Mientras el plan de carrera es más del empleado, se enfoca en los planes de desarrollo individual, cuál va a ser mi siguiente posición, etc. Y Alicia pregunta, ¿la diferencia entre un plan de relevo y un plan de sucesión? Diría que no hay ninguna diferencia para mí.
Eso va a estar definido básicamente dentro de tus procesos, pero para mí no habría ninguna diferencia entre un plan de relevo y un plan de sucesión. Podríamos estar hablando de un plan de relevo también que sea temporal, puede ser. La verdad, nunca había oído el término plan de relevo, que puede estar muy enfocado en el corto plazo. No sé si yo salgo de vacaciones, quién es la persona que me pueda reemplazar. Y un plan de sucesión si es a largo plazo y es una posición que se va a ocupar de manera constante. Listo. ¿Cómo saber cuáles son los cargos críticos? Ahorita más adelante vamos a entrar al detalle. Yo creo que depende mucho de la compañía, de la estrategia que tengamos dentro de la compañía, del tipo de compañía, del tipo de liderazgo que tengan. Yo recomiendo normalmente que los cargos críticos no sean más del 1% de la población de la compañía, porque si no ustedes se van a enloquecer dentro del programa de desarrollo. Entonces es importante que sea un número bastante acotado de posiciones que consideren ustedes como cargos críticos, porque si no, cuando empiecen a hacer también el proceso se van a dar cuenta que le preguntan a cualquier líder y todos los cargos son críticos para ellos. Hay diferentes metodologías que pueden usar para definir cuáles son cargos críticos, que pueden ser con puntuaciones de impacto en la estrategia, impacto en el negocio, impacto en la cultura, y medir de 1 a 10, pueden hacer un panel o un comité y definen cuáles son esos cargos críticos para su organización. Importante que lo acoten lo que más puedan. Y pues así pueden definir cuáles son esos cargos críticos, pero básicamente va a depender mucho de la estrategia que tengan en el momento de la organización, cuál es la estructura que tienen mapeada como organización, y así van a poder definir cuáles son esos cargos críticos. Existen diferentes metodologías para mapearlo, pero va a depender mucho de su organización, la cultura, la estrategia que tenga. ¿Qué es relevante al momento de definir un cargo crítico? Impacto en el negocio, escasez de talentos en el mercado. Totalmente de acuerdo, Diego. Creo que pues hay varias cosas que deben tener en cuenta, como les decía, la estrategia, qué tanto conseguimos esos cargos en el mercado. Eso es un tema súper importante a tener en cuenta porque puede ser muy costoso conseguir a la persona. El ejemplo que les decía ahorita del cheesemonger, en la organización en la que trabajé, claramente en el país que yo estaba no existía un cheesemonger y nos tocaba ir a buscarlo a otro país o desarrollarlo desde cero. También trabajé en una cervecería y pues conseguir maestros cerveceros también es muy complicado. Entonces, en muchos de los casos, eso es uno de los temas más importantes a tener en cuenta. ¿Existe alguna referencia en el mercado respecto a un modelo exitosamente implementado en cuanto a sucesión? De ser así, que lo hace, que lo hizo exitoso. Sí, justo ahorita en este momento les voy a mostrar un modelo que a mí me gusta mucho y ha funcionado muy bien, de un profesor que se llama Groves. Escribió su artículo en 2005 pues a mí personalmente me gusta mucho este modelo de cómo funciona porque lo hace a través de desarrollo de talento interno. De hecho, tiene un paper publicado, si lo quieren buscar. Pueden buscarlo en Google como Groves 2005 y ahí van a encontrar el paper donde este PhD habla sobre pues, su investigación y cómo desarrollar el plan. Así que voy a seguir avanzando aquí en la presentación para que vean un poquito este modelo y si tienen más preguntas o comentarios, pues también las vayamos revisando, ¿les parece? Entonces, este modelo del que les voy a hablar básicamente se basa en identificar, mapear y desarrollar activamente al talento a través de programas de liderazgo y transferencia de conocimiento. Y tiene 4 fases que ya vamos a ver. Pero antes, me gustaría contarles unas condiciones previas que supone el modelo que les voy a contar. Ese es un modelo que yo adapté, no es el modelo real de Groves, pero pues lo adapté como a las condiciones actuales del mundo y demás. Pueden buscar el artículo como, creo que sale como Talent Succession Plan, Groves 2005. Ahí lo pueden encontrar. En el caso de que no lo encuentre, si Marce me podría ayudar a buscarlo. Si no lo encuentran, ahorita se los puedo compartir al final de la charla para no parar. Entonces, es importante tener en cuenta 2 condiciones previas para implementar este modelo. 1, garantizar que tengamos una cultura de desarrollo en las compañías. Y esto va a garantizar que sus planes de sucesión sean realmente exitosos. ¿Qué quiere decir que tengamos una cultura de desarrollo?
Yo creo que lo más importante para lograrlo es tener un compromiso claro de la alta dirección de la compañía, esto es, incluyendo al CEO o al presidente de la organización, al director ejecutivo, para garantizar que estos modelos realmente funcionen. Si no, no va a funcionar de la manera que queremos. Es importante que los altos directivos y los ejecutivos puedan participar activamente en el desarrollo del talento. Por ejemplo, en Ubix tenemos un programa muy interesante de mentoría, donde lo que hacemos es hacemos unos assessments de personalidades y de competencias y hacemos un match con las personas para que puedan ser mentores de otras áreas que estén dispuestos a transferir conocimiento, habilidades, competencias y así los posibles sucesores puedan desarrollar competencias de liderazgo que más adelante los van a permitir estar preparados para ocupar posiciones. Ahora, como segunda condición, es súper importante y es muy importante que tengamos definidos los cargos críticos de la organización, que como ustedes lo mencionaron a través del chat, es una de las fases más importantes para arrancar con este proceso. Entonces, pues los cargos críticos son esas posiciones que si dejamos vacantes durante unos meses o no fueran ocupados por una buena contratación, podrían generar o impactar de manera importante a nuestra compañía. En muchos de los casos, y yo no dudaría que casi en el 90% de los casos, por ejemplo, un director ejecutivo, un presidente o un CEO es una de esas posiciones que claramente se convierte en un cargo crítico. Y de hecho, si uno revisa encuestas mundiales, que esto es un tema bastante interesante, más del 53% de las empresas no cuentan con un plan de contingencia de sucesión para su director ejecutivo. Es decir, si el presidente de su compañía mañana nadie lo quiera, le da un infarto, no tenemos con quién reemplazarlo y todo ese conocimiento, liderazgo y cultura se podrían ver afectados. Algo importante es, como les decía antes, la definición de roles críticos no debe estar necesariamente atada a jerarquía o a mayores cargos de liderazgo, sino que va a depender de la estrategia y el momento de la compañía. Y estos roles pueden variar de uno a otro. Como les decía, otro tip que considero bastante importante es no incluyan demasiadas posiciones o roles dentro de los cargos críticos, porque si no, pues pueden llegar ustedes a desenfocarse y a tener demasiados roles críticos o posiciones críticas que después no van a tener cómo cubrir y pues la banca de sucesores se les va a hacer demasiado grandes y el proceso de desarrollo pues también se puede llegar a complicar. Entonces, ¿qué recomiendo? Que sea entre un 0.5 y un 1% de posiciones, del total de posiciones que tengan, que sean las posiciones que ustedes van a cubrir como roles críticos. Ahora, entrando un poquito ya a revisar el modelo, una vez ustedes cubran con estas condiciones previas de tener una cultura de desarrollo y tener definidos los cargos críticos, podrían avanzar a implementar este modelo que se basa básicamente en 4 fases. 1, el desarrollo de talento general de la compañía. 2, tener mapeos de talento. 3, garantizar el desarrollo del liderazgo. Y 4, ya hacer todo el proceso de sucesión. Entonces, el paso número 1 es adoptar un enfoque, como les decía, a largo plazo para poder planificar la sucesión y combinarlo con el desarrollo de talento y el liderazgo, que son una de las mejores prácticas que uno puede hacer. Es decir, enfocarse no solamente en desarrollar a las personas que consideramos como top talents de la compañía, sino tener un programa un poco más robusto y que cubra al 100% de la población, que les permitirá centrarse en los roles de liderazgo medio, por ejemplo, en el caso de que estén tratando de cubrir una posición o de armar un plan de sucesión para un rol de liderazgo senior y que puedan ser desarrollados esos roles de liderazgo medio para ocupar las posiciones de un nivel superior. Entonces, el proceso de planificación de sucesión debe arrancar, 1, con la definición de cargos críticos y 2, con la planificación de la sucesión de un desarrollo a los roles de talento general de sus compañías. Muchas organizaciones tienen ya programas donde desarrollan, como les decía, a personas de alto potencial a través de capacitación, asignaciones desafiantes, cambios de roles, desarrollo de competencias de liderazgo, etc.
Para mí, las mentorías son uno de los procesos más interesantes a través de los cuales uno puede desarrollar a los talentos, ya que se evidencia también que no solamente se desempeñan mejor, sino pues muchos de ellos son promovidos de una forma más rápida y al mismo tiempo tienen un muy buen engagement y temas de aprendizaje personal y satisfacción laboral también. Y pues al mismo tiempo uno garantiza un tema de retención bastante interesante al garantizar que no solamente tenga relación con su líder directo, sino con mentores paralelos. Listo, súper. El segundo paso que veo súper importante es tener mapeos de talento y esto es no solamente desarrollar a la gente, sino poder mapear cómo se están llevando a cabo cada uno de estos procesos y poder evaluar de manera continua y constante a sus empleados para garantizar que tengan mapeado quiénes podrían ser esas posiciones que podrían llegar a ocupar esos cargos que ustedes consideraron críticos. Hay diferentes formas de poder identificar y mapear esos talentos. Creo que en la sesión pasada vieron con mano una metodología que funciona muy bien, que es comités de talento, por ejemplo, a través de metodologías como Ninebox, herramientas de encuestas, assessments por competencias también funcionan muy bien. Y esto va a garantizar que puedan entender cómo está mapeado el talento y enfocarse no solamente en personas que consideraríamos que es el sucesor natural de la posición. Por ponerles un ejemplo, tenemos al vicepresidente de ventas y la persona que debería ocupar esa posición necesariamente debería ser el director comercial, que es su mano derecha. No siempre debería ser así y este tipo de mapeos de talento les va a permitir definir quiénes podrían ocupar esta posición, si están listos al corto, al mediano o al largo plazo, y asimismo poder identificar cuáles son esas competencias en las que debe trabajar la persona que están identificando dentro de los mapeos de talento para ocupar esa posición. Veo que por ahí Laura nos está preguntando cómo formar a los mentores. Bueno, no me gustaría entrar al detalle en esta sesión porque se sale un poquito del tema principal, pero dentro de UBITS, para los que tengan UBITS Learning, existen algunos bits que les pueden ayudar a formar mentores, que es bastante diferente a un programa de coaching, donde básicamente acompañan procesos dependiendo de las fortalezas que tenga el mentor y las oportunidades que tenga el mentee. Y lo que se busca es hacer espacios donde se construyan y se desarrollen competencias. Listo, tenemos un tercer paso y en esta etapa lo que se busca es desarrollar a los que estén más calificados y que veamos con mayor potencial. Es decir, aquí si hiciéramos un embudo, sí entrarían esas personas que ya estamos mapeando como futuros líderes y la idea es poderlos invitar a cursos y talleres internos y también se les invita y se les anima a hacer conexiones mucho más estrechas con los líderes de la organización, lo que hará también que en caso de que lleguen a asumir una de las posiciones para los que los estamos mapeando como sucesores, puedan llegar a hacer casi un plug and play y sean mucho más eficaces esas conexiones futuras que puedan llegar a tener con el grupo de liderazgo. Este grupo, pues la idea es que también esté expuesto a temas de aprendizaje activo a través de proyectos desafiantes. Entonces, pues si ustedes tienen un proyecto crítico que estén viendo en el que la persona pueda participar, invitarlo a ser parte de ese proceso, incluirles retos o tareas desafiantes que les permitan desarrollar ciertas habilidades. Yo creo que eso es súper valioso. Si tienen y si no tienen, pues los invito también a que lo incluyan dentro de sus planes, una retroalimentación 360 grados, donde su líder, sus pares, sus reportes le puedan dar retroalimentaciones sobre el desarrollo a las personas que estén dentro de este grupo y capacitación ejecutiva también sobre esas habilidades que van a desarrollar. Bueno, acá Manuela nos está haciendo una pregunta y es, ¿recomiendas comunicar al grupo evidenciado que son talento clave y potencial? Bueno, tengo opiniones encontradas sobre si comunicarlo o no. Uno, porque genera altas expectativas, entonces pues si lo vas a comunicar, yo creo que hay que hacerlo de manera muy transparente, garantizando que si la persona se le está comunicando que es una persona de alto potencial,
sus expectativas estén enfocadas y puedas cumplir con el plan de carrera. En el caso de que no lo hagas, pues la persona claramente va a poder también jugar con eso en contra tuyo y buscar ofertas salariales afuera para que tú lo contraofertes dentro de la empresa. Entonces, pues es importante que dependiendo de la estrategia que tengas, lo comuniques o no. Yo creo que va a depender mucho de eso. Listo. Me gustaría avanzar y si quieren ahorita les respondemos la pregunta a Jazz y es, como ven, acá tenemos conectado el paso 2 con el paso, perdón, el paso 3 con el paso 2. Yo creo que siempre se deben ir complementando y esto es porque el desarrollo del liderazgo les va a proporcionar también alguna retroalimentación que les va a servir para el mapeo del paso 2 y es importante siempre estarlo complementando. ¿Qué pasa con alguien que tiene talento, pero su actitud de pronto es confrontativa con los roles de la empresa? Ok, eso es importante tenerlo en cuenta y dependiendo del rol que vaya a ocupar la persona o para el que lo estemos viendo como sucesor, es importante revisar si se ajusta o no, que tenga un rol o una personalidad confrontativa. En algunos roles puede que funcione tener a la persona con una personalidad confrontativa, en otros no. Depende mucho de la posición que estés buscando. Habría que ver en el caso específico para qué posición es y si se ajusta que tenga una personalidad así. En el caso de que no y le estés viendo alto potencial, lo que puedes hacer también es asignarle algún mentor que pueda ayudarle a trabajar en temas confrontativos o incluirlo dentro del programa de coaching también puede funcionar muy bien. Lo que haría es, en el caso de que sea la persona, pensar en el largo plazo nuevamente y poderle desarrollar eso que veas como una oportunidad de mejorar a la persona para que en el momento de que se te abra la vacante del cargo crítico y lo estés mapeando a él, esté listo para ocupar la posición y haya trabajado en esos temas confrontativos que mencionas. Listo, y ya pasando al paso número 4, con base en los pasos anteriores, se puede crear una matriz de sucesión donde lo que hagan es asignar sucesores potenciales para cada una de las funciones. Yo lo que hago es hacerlo al corto, mediano y largo plazo y esto les va a permitir tomar acciones puntuales que les aseguren un buen plan de sucesión del cargo crítico. En el caso de que, por ejemplo, vean que se va a abrir una vacante de un cargo crítico de una manera pronta y no tienen esa posición mapeada en el corto plazo, ahí se puede hacer una inyección de talento externo. En el caso de que tengan una persona mapeada en el mediano plazo, pues pueden garantizar que la persona se desarrolle para que esté lista en el momento en el que se les abra la posición. Listo, voy a seguir avanzando y les voy a contar un poquito em, de buenas prácticas que les pueden funcionar muy bien para integrar los planes de sucesión a un plan de formación específico de sus compañías. Entonces, el primero, creo que ya se los he repetido varias veces, pero creo que enfocarse en el largo plazo les va a ayudar muchísimo. Entre más pronto arranquen con estos planes de sucesión, mejor, porque van a tener muchísimo más tiempo para garantizar que tengan a las personas correctas dentro de la posición. Y acá, un poco extraño, ven una foto de un equipo de fútbol, es el Ajax de Ámsterdam, y lo pongo como ejemplo porque históricamente ha sido uno de los clubes más exitosos en el mundo, produciendo talentos. Y una de las razones por las que se ha tenido tanto éxito es la perspectiva que tienen del largo plazo. Lo que hacen es explorar el talento desde tempranas edades. Entonces, lo que hace el Ajax es que desde los 7 años, los niños se unen a la Academia Juvenil del Ajax y lo que hacen es que a medida que los niños van creciendo, van ascendiendo a divisiones superiores. Y esto hace que los jugadores más exitosos acaban cumpliendo el sueño de ir, por ejemplo, a la Premier League. Este es un excelente ejemplo que nos sirve para hablar un poquito de la perspectiva a largo plazo y es básicamente este club cultiva desde jóvenes talentos, personas que tienen menos de 10 años y que tienen potencial, hasta exportar talentos que llegan a la Premier League. Cada vez que un jugador del equipo se va, el Ajax ya tiene múltiples candidatos alineados que pueden ocupar y reemplazar posiciones independientemente de la posición que tenga el jugador de fútbol. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo
Si ustedes enfocan su plan de sucesión a largo plazo, pues es mucho más probable que tengan a las personas listas para ocupar esas posiciones. Acá un ejemplo un poco más aterrizado del mundo de recursos humanos. No sé si lo han visto o si ustedes lo tienen en sus compañías, pero programas como interns o trainees funcionan muy bien. Que lo que hacen es reclutar desde bastante jóvenes a los talentos, y lo que hacen es enfocarles todo un plan de carrera para que en el momento que tengan una vacante de una posición crítica, la persona haya recibido todo el entrenamiento que se requiera y tengan una persona lista o varias personas listas para ocupar la posición en el momento de que se abra la vacante. Listo, perfecto. Tania pregunta, ¿se recomienda hacer un listado considerando las particularidades del cargo o no se debe llegar a esa especificidad? Tania, yo lo que hago es mapear algo que funciona muy bien, es tener mapeados los cargos por competencias. Eso te va a permitir entender y de una forma mucho más clara y menos subjetiva, saber qué debería tener el perfil que va a llegar dentro de ese plan de sucesión. Entonces, si pueden definir esos cargos críticos a través de competencias, les va a ayudar muchísimo, porque no se van a enfocar en la persona, sino en las competencias que debería tener la posición, y esas mismas se las pueden ir desarrollando a la persona. Listo, perfecto. El segundo tema que les recomiendo es tener un plan de desarrollo muy estructurado. Contar con un proceso de desarrollo muy bien estructurado es vital para que la planeación de la sucesión pues, se dé de una manera eficaz. Esto les va a permitir que las personas se capaciten y adquieran todas las habilidades que necesitan para desempeñar ese papel fundamental a nivel futuro. Aquí es esencial vincular el plan de sucesión con las acciones que ustedes hagan de aprendizaje y desarrollo. Y esto puede incluir también el desarrollo de competencias específicas, como le mencionaba ahorita a la pregunta que tenía Tania, porque esto les va a permitir que la organización se enfoque en pues esas competencias específicas que debería estar desarrollando la persona para asumir la función. Otro tema que funciona muy bien, pues también si les sirve y se aplica en sus organizaciones, es asignar diferentes funciones, movilizar a las personas que ustedes estén mapeando a diferentes unidades de negocio, ubicaciones geográficas. Esto brinda unas experiencias profesionales increíbles que les van a garantizar desarrollar competencias importantes dentro de la organización, y les van a permitir que las personas estén listas en el momento que así lo requieran. Listo. Otro tip súper importante y creo que funciona muy bien es medir siempre. A los líderes y a los ejecutivos de las organizaciones les encantan las métricas tangibles, y creo que a veces en recursos humanos nos cuesta un poquito tener esas métricas tangibles. Entonces, pues acá es súper importante trabajar en cómo determinamos cuáles van a ser esos objetivos y cuáles van a ser esas métricas que nos van a permitir medir si realmente este plan de sucesión está siendo exitoso o no. Algunas métricas que les pueden funcionar es número de altos potenciales identificados por cargo crítico. Esto les va a permitir saber qué tanto pipeline tienen listo para llegar a ocupar esas posiciones. También lo pueden hacer, si lo quieren hacer más específico, qué tanto número de altos potenciales tienen al corto, qué tantos al mediano y qué tantos a largo plazo, y así pueden enfocar también tanto al equipo de reclutamiento como al equipo de desarrollo en garantizar que estén llenando cada uno de los pipes que tienen de altos potenciales, y garantizar que en el momento que se abra la posición tengan listas a las personas. Otro indicador que les puede funcionar muy bien es el porcentaje de posiciones críticas que se han llenado con talento interno. Esto funciona muy bien para entender qué tanto su plan de sucesión está siendo exitoso. Si tiene una posición crítica y se está llenando con talento externo, quiere decir que algo estamos haciendo mal dentro del plan de sucesión. Otra métrica que también funciona muy bien es la rotación de top talents. Esto está atado a los mapeos que hagan de talento, y esto pues también les garantiza que no tengan fugas de talento de personas que están viendo y proyectando en futuras posiciones de la compañía. Y otra que también funciona muy bien es el porcentaje de entrevistas para roles críticos.
En otras palabras, creo que realizar el seguimiento de las métricas pues les va a ayudar a que se centren en los resultados en vez de los procesos, que muchas veces nos pasa. Entonces, no hablar de una métrica como la cantidad de programas de talento que tenemos, sino hablar más bien del resultado como tal. Eso les va a permitir estar muy enfocados. Listo. Y el último tip que les doy es que sean lo más realistas y transparentes posibles. Esto también va muy bien atado a la pregunta que me hacían de si deberíamos o no comunicarle a los top talents o a las personas que estemos viendo como top performers, si son o no son, pues comunicarles si son las personas que estamos mapeando para estos planes de sucesión. Yo acá lo que considero es importante pues incluirlos dentro del plan de carrera y gestionar muy bien cuáles son las expectativas que se tienen de un plan de sucesión. ¿Por qué les digo esto? Porque si están viendo a alguien para el plan de sucesión y al final traen a alguien externo, esto puede traer un descontento gigante hacia una persona y puede también generar una fuga de talento. Entonces, pues creo que es súper importante que sean muy transparentes y realistas en el momento en el que le comuniquen a las personas y tengan mucho cuidado con las expectativas que generan sobre las personas que hagan parte de estos planes de sucesión, pues porque muchas veces puede que lo que generen es un impacto negativo en vez del impacto positivo que queremos generar. Vamos otra vez a las preguntas que veo por aquí, el chat moviéndose. Porfa, repetir los últimos indicadores. Claro que sí. Me voy a devolver al slide anterior. Número de altos potenciales identificados por cargo crítico, porcentaje de posiciones críticas llenadas con talento interno, rotación de top talents y porcentaje de entrevistas para roles críticos. Les recuerdo que igual la presentación va a quedar grabada y la pueden revisar en cualquier momento por si quieren repasar el material. Y para la pregunta de Eric, pues justo pensando en ustedes, les traje 3 recomendaciones que les pueden funcionar muy bien. Estos 3 libros son bastante interesantes y pues les ayudan a hablar un poquito más en temas de métricas, también hablan un poco más de sucesión. Son 3 libros que están en inglés, pero creo que los 3 los pueden conseguir en español. Y pues funcionan bastante bien. Por acá preguntan, ¿a qué se refiere el porcentaje de entrevistas por rol crítico? Depende mucho de cómo manejes el proceso, pero para nosotros sí es súper importante que el equipo directivo conozca a las personas que estás mapeando como sucesores. Entonces, de manera proactiva deberías tener entrevistas y procesos corriendo para esos roles críticos que tengas mapeados dentro de la posición. Listo, súper. Déjenme revisar si hay alguna otra pregunta que no hayamos respondido en el chat. Listo, Cintia pregunta, ¿algunos de estos libros están en la plataforma? No sabría decirte si están en ideas de libros, pero podemos revisarlo y mientras voy haciendo el cierre de pronto Marce nos podría ayudar a validar en el catálogo si están o no están. En el caso de que no, los encuentran en Amazon y en Google también y son bastante interesantes y creo que, por ejemplo, este último, el Handbook of Human Resources Management, les puede funcionar bastante bien para sus procesos. Sí, Marce, voy a repetir la referencia de Growth 2005, ya les busco el link y se los envío, de hecho, por el chat, si quieren ahorita que hagamos el cierre, para que lo tengan. Listo. Y ya para cerrar, creo que es importante notar que un plan de sucesión eficaz es esencial para garantizar que todas las funciones críticas estén cubiertas y que su negocio siga funcionando sin ningún tipo de problema. Un plan de sucesión sólido también pues, les va a ayudar a nutrir a sus talentos más prometedores y brindarles también una trayectoria profesional muy clara.
y impulsará también a que sean personas mucho más comprometidas y que haya mucha más retención de talento. Em, Creo que si no tienen un plan de sucesión clave para sus puestos claves y críticos en este momento definido, creo que es un gran momento para arrancar y háganlo de manera proactiva. No esperen a que lleguen a decirles, por ejemplo, "Hey, no sé, tenemos a esta persona que está a 5 años de pensionarse, ¿qué vamos a hacer?". Creo que, bueno, este es un buen tiempo para poder armar un plan de sucesión, pero pues mañana se llega a ir el vicepresidente de ventas y ustedes no tienen muy claro el plan de sucesión. Creo que es un gran momento para arrancar y pues que tengan un futuro muchísimo más claro en términos de desarrollo y de capacitación, también les va a ayudar. Manuela pregunta, ¿qué herramientas usas para tener la matriz? ¿Te refieres a la matriz de sucesión, Manuela? Me imagino que sí. Hay diferentes, sí, hay diferentes softwares de recursos humanos que les pueden ayudar, pero pues realmente, por ejemplo, yo lo hago en Excel literal y lo que hago es definir el cuadrito con corto, mediano, largo plazo, pongo todos mis cargos críticos en el eje Y en el eje X pongo corto, mediano, largo plazo y así puedo ir identificando las personas. Después o en otra hoja pueden tener cuáles son las competencias que tiene el cargo crítico, cómo las están evaluando en las personas que ustedes están mapeando, en qué debe trabajar y así pueden armar también su plan de desarrollo individual. Sé que existen herramientas súper robustas de talent management que les permiten hacer la matriz. En el caso de que no lo tengan, pueden buscar literal en Google y les va a aparecer matrices para planes de sucesión que funcionan también bastante bien o las pueden construir ustedes mismos a mano. Tania pregunta, ¿cómo enfocar el plan de desarrollo en sucesión a largo plazo cuando hay otras necesidades de formación y desarrollo en el corto plazo para no saturar a las personas y lograr un adecuado desarrollo? Tania, esta es una pregunta muy buena y creo que acá hay varias cosas que hay que equilibrar y tener en cuenta. Eso siempre va a pasar en todas las organizaciones, que siempre el corto plazo va a primar sobre el largo plazo y es importante que bajo nuestro rol un poco más estratégico garanticemos que haya un equilibrio entre los dos. Entonces, normalmente los temas de formación y desarrollo a corto plazo son para cumplir con temas laborales o para cumplir con temas normativos. Entonces, pues es importante que busquemos un equilibrio adecuado para garantizar que ese desarrollo sí se dé de la forma en la que queremos. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, y me funciona bien, es las que son a corto plazo, las hago a través de capacitación formal. Por ejemplo, UX Learning, que lo usamos nosotros como plataforma y nos funciona muy bien para esos temas a corto plazo, con cursos cortos que pues van muy a la necesidad puntual que tenemos de capacitación y las que son más a largo plazo las hacemos a través de mentoring o de swap roles que le llamamos nosotros, que es un cambio de cargos o de proyectos desafiantes que les permitan desarrollar esas habilidades a largo plazo. Listo. Otra pregunta por acá. Eric nos pregunta, por favor, según tu perspectiva, ¿qué temas son vitales para capacitar a las personas seleccionadas para planes de sucesión? Em, bueno, yo creo que esto sí va a depender muchísimo de el cargo crítico para el que estés haciendo el plan de sucesión. No todas las posiciones tienen las mismas necesidades y te pongo un ejemplo. Es muy diferente reemplazar a un ingeniero de software senior, por poner un ejemplo, que para mí es un cargo crítico, a reemplazar un vicepresidente que está liderando toda una unidad de negocio. Entonces, creo que los temas van a variar muchísimo. Para un vicepresidente quisiera enfocarme muchísimo más en habilidades blandas y de liderazgo para que esté preparado para ocupar la posición, mientras para un ingeniero de software me voy a enfocar más en que tenga habilidades funcionales y competencias enfocadas en desarrollar software, por ejemplo. Listo, y voy a responder la última pregunta y nos la hace Catalina y es ¿cómo defines si una persona está preparada en el largo, mediano o corto plazo para ocupar una posición crítica? Esa es una muy buena pregunta y creo que hay diferentes metodologías que funcionan muy bien. Entonces,
depende mucho de lo que quieras evaluar en la persona. Entonces, creo que los mapeos que les mostraba en el segundo paso funcionan muy bien. Juntas de talento a través de Ninebox pueden funcionar, aunque a veces se vuelven un poco subjetivas, por decirlo de alguna manera. Creo que algo muy bueno que funciona para definir si una persona está preparada o no es un assessment de competencias. Entonces, si tienes definidas esas competencias del cargo crítico, es mucho más fácil enfocarse en evaluarle a la persona esas competencias en las que debería ser fuerte, y en el caso de que haya una que no tenga desarrollada, pues poderle ir a trabajar. Y adicionalmente existen herramientas como el 360, que también funciona muy bien, sobre todo para, por ejemplo, habilidades de liderazgo, fit cultural. Creo que un 360 podría funcionar muy bien, donde básicamente no es ni el líder ni recursos humanos evaluando, sino son los clientes, sus reportes, sus pares. Puedes incluir hasta, si quieres, no sé, a la junta directiva que hace parte o va a ser parte de los pares que van a evaluar este rol. Y así puedes medirle competencias desde un 360 y no solamente desde una mirada externa. Listo. Wow, muchas preguntas, qué chévere. Jorge me pregunta, ¿cuántas personas es ideal para una posición crítica, o cuál sería el máximo de personas para tener en cuenta en un plan de sucesión para un cargo crítico? Yo creo que va a depender muchísimo de cuántas personas es ideal tener. Perdón decirles tanto depende, pero claramente depende mucho de la posición, del nivel de seniority, porque muchas veces puede que solamente tengan una y puedan estar tranquilos con eso y también se puedan centrar en hacer todo un plan de capacitación y de retención de la persona. Entonces, creo que depende mucho de la posición que estén cubriendo y de cómo esté su pipeline de talento. O sea, puede que en este momento solamente tengan una y lo que tenga que hacer es inyectar para que en el largo plazo puedan tener más personas. Pero sí, depende mucho de la posición. Miguel nos pregunta, edades promedio de candidatos y tiempo de desarrollo de puestos críticos. Eso también depende mucho. La verdad, yo no soy una persona que me enfoque en edades. Eso depende mucho de la cultura de sus organizaciones, pero yo creo fielmente en la diversidad, y creo que una edad no necesariamente va a definir pues si una persona está preparada o no. Creo que debería estar más enfocado en el desarrollo de competencias de la persona. Y tiempo, Miguel pregunta, tiempo de desarrollo de puestos críticos. Eso también depende mucho de las personas y pues eso pasa siempre en recursos humanos. Te puedes tener una persona que sea una persona que aprende demasiado rápido y que puede desarrollar ciertas capacidades de manera acelerada. Entonces, pues estos tiempos van a depender mucho de la persona que tengas. Listo. Y ahora sí, prometo que esta va a ser la última pregunta que voy a responder. Igual si tienen más preguntas, en verdad pueden escribirme por LinkedIn y podemos sacar un espacio también sin problema para hablar de temas puntuales. Y Johanna nos pregunta, ¿sería válido evaluar el potencial solo mediante entrevistas con los líderes para definir quiénes serían los sucesores? Depende mucho del modelo que definan ustedes. A mí no me gusta hacerlo solamente a través de entrevistas. Si lo van a hacer solo a través de entrevistas, que no sea solamente un evaluador, sino que tenga muchos evaluadores para evitar que hayan sesgos. Porque sí, somos muy conscientes que cada vez tenemos más sesgos al evaluar el potencial de un candidato. Entonces, pues si pueden, incluyan a varios evaluadores, incluyan a personas externas del área. O sea, no sé si están evaluando un sucesor para el área de ventas, incluyan a alguien externo al área de ventas que también les ayude a traer una visual diferente sobre el candidato que están evaluando en temas de potencial. Pero a mí me gusta mucho, como les decía, hacerlo a través de assessments de competencias. Creo que funciona bastante bien y es una manera bastante asertiva y menos sesgada para poder evaluar el potencial de posibles candidatos.